Semana completa en casa para el Águila de Veracruz. Cory Rosier conectando 3 cuadrangulares en un juego de la Liga Mexicana. Además de la historia inspiradora de Leonel Becerra, haciendo su debut, el de Loma Iguana, en la antigua Veracruz, en la pelota nacional. Todo esto y más, esta semana en Arriba el Águila. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos cordiales, gracias como siempre por acompañarnos. Aquí estamos en Arriba el Águila, una semana más de actividades del Águila de Veracruz, que tuvo semana de gira, va a estar también y está de local. Vamos a platicar, por supuesto, de los detalles, de las novedades, que hay muchas, y para eso me da mucho gusto saludar y compartir ese espacio. Cristian Pale, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Gusto saludarte, mi querido Edgar. Así que, bueno, vamos a comenzar con este programa, invitándole al público que nos sintoniza a que se retrate en las redes sociales Arriba el Águila, RTV, y también RTV Deportes, las diferentes plataformas, la multiplataforma, para que pueda consumir el contenido del programa, tanto en YouTube como en Instagram, TikTok, Facebook, en todas las redes, para que usted pueda estar en sintonía con Radio y Televisión de Veracruz, este proyecto Arriba el Águila. Así es, algunas novedades, por supuesto, platicaremos de las pizarras, resultados, pero bueno, buenas noticias con un veracruzano que debuta a los 29 años con el Águila de Veracruz, Rosier, que está de vuelta y vaya que atizó el poder con 3 cuadrangulares en un juego, y Álvarez, que ante la lesión de Jack López ha llegado y me parece que lo ha hecho de muy buena manera. De esto y más novedades estaremos platicando. Sí, rápidamente, fíjate que comentar que el público nos escribió en Facebook y nos preguntaba lo siguiente: ¿cuántos partidos del Águila se han ido a extra innings, Edgar? Se han ido 5 en total, sí. 5 en total, con un saldo favorable, no tan favorable para el equipo, 2 victorias en el arranque y las 3 recientes derrotas que se ha ido el equipo a la distancia larga. Sí, recordar que inició con 2 series de local, Conspiradores de Querétaro, en esa serie se fue a 1 y el Águila ganó. Después ante Olmecas de Tabasco se fueron a extra inning en un juego y ganó. Digamos que los 2 extra inning en casa los ha ganado, y después recuerde que tuvo 2 contra Leones en Yucatán, los 2 los perdió, y el de Diablos también de visita los perdió. De local ha ganado, de visita ha perdido. Sí, muchas entradas lanzadas para el equipo del Águila. Quizás también hay una explicación de lo mucho que se le ha complicado el panorama al Águila de Veracruz en este arranque de temporada. Se ha consumido prácticamente con esa serie que el equipo está disputando ante el equipo de los Guerreros de Oaxaca, pues prácticamente ya un cuarto del calendario regular de la Liga Mexicana. Y si te parece, Edgar, vamos ya con el resumen de lo que fue la serie en la Ciudad de México. Vámonos. En el estadio Alfredo Harp Elú, un estadio en el cual se le denomina la Serie Rojas, el infierno. Es un estadio en el cual casi todos los equipos que van sufren, porque es una plaza de mucho bateo. Sí, fíjate que precisamente pudimos ver, Diablos conoce muy bien su parque, independientemente de que sea artificial como el del Parque Beto Ávila, en el que también el Águila lo conoce. Son condiciones distintas, simple y sencillamente por la altura. Las condiciones ya son distintas, ¿no? El Águila de Veracruz llegaba, y también Diablos Rojos de México llegaba como líder del certamen en esa ocasión, pero decir que la serie previa ante el equipo de Guerreros de Oaxaca, los 3 se habían ido a extra inning. Diablos venía ganando, sí, pero venían siendo juegos muy cerrados, complicados, al igual que le estaba pasando al Águila de Veracruz, y se volvieron a encontrar en ese primero de la serie, muy cerrado, y precisamente lo que ya comentábamos, era el 4º juego consecutivo de Diablos en extra inning, y el Águila volvía a entrar a estos juegos de extra inning, y bueno, fue a favor finalmente del equipo local. Sí, un rally de 5 en la sexta entrada, 10 imparables, y bueno, Isturiz de 5-3 y Tito Valenzuela de 5-2 en ese juego. Además, en ese partido, Dinelson Lamed, el dominicano, lanzó 5 entradas, permitiendo 5 carreras y recetando 5 ponches, pero para la causa de los Pingos, el legendario Robinson Cano se fue de 3-3 con 3 empujadas. Un pelotero que año con año parece que ya se retira, pero tiene mucho todavía en las muñecas que dar. Sí, un cuarentón, pero nada más. ¿Cuántos años en Grandes Ligas? Así es que podría estar veterano para el béisbol, pero realmente con toda la experiencia en Grandes Ligas, pues sigue siendo un peligro total a la ofensiva por parte de los Diablos, y lo demostró. Conectó cuadrangular incluso en esta serie. La derrota fue para Mario Jiménez, que hasta esa serie había estado realmente bien en su picheo hermético, no permitiendo carrera, siendo de los hombres de confianza del equipo del Águila de Veracruz. Así que Mario Jiménez cargó con el descalabro en esa derrota, en ese 5º juego que se va a la extra inning para el Águila de Veracruz. La victoria para Ricardo Pinto, y esa fue la aparición del Águila de Veracruz en ese inicio de la serie contra los Diablos. Y yéndonos para el segundo juego, Edgar, ese partido pues pintaría de manera muy favorable para el Águila de Veracruz, con una paliza, 18 carreras contra 4, constituyéndose en una de las derrotas más amplias que ha permitido el equipo de los Diablos Rojos del México
equipo en su historia. Sí, de hecho el Águila de Veracruz inició muy bien en la primera entrada, anotando 2 carreras, después se fue arriba con una en la segunda, se puso 3 carreras por 0, le empató, se acercó Diablos con una y luego ese racimo de 4 carreras en la tercera entrada empezaba a marcar ese despegue del Águila de Veracruz, que tuvo un extraordinario juego esa noche, el segundo de la serie. Sí, Franco de 6-3 con 4 producidas, Tito Valenzuela de 5-2 con 4 empujadas, al igual que 4 remolcadas también para el Papas Álvarez, que tuvo 3 empujadas en ese juego para el nuevo shortstop del Águila de Veracruz. Hay que decirlo, Jack López desde la serie contra Tigres se vio ausente toda la semana, está en recuperación, ya lo vimos en la jaula de bate, es probable que ya tenga también actividad durante esta semana. En ese caso, recordar que en el squeeze play, ¿no? Ya llegaba sin ningún problema a la primera almohadilla, decide no dar un segundo paso, sino hacer un pequeño saltito para llegar, y ahí es donde se termina lastimando la zona plantar del pie, por supuesto, pero efectivamente ya esperemos que pronto esté de vuelta, y será otro problema, creo que muy bueno para Pedro Meré, de cómo ubica otra vez a su equipo, ¿no? Ya platicaremos de Rocher, que regresó y tuvo que hacer ajustes, veremos qué ajustes hace, pero creo que son de las buenas noticias, que se le complique finalmente al manager. Y hablando de las lesiones que bien comentas, Edgar, pues Pantoja Jorvin, el venezolano, abrió el partido, tuvo que salir pronto por una cuestión de lesión, y bueno, ya luego vino el debut de Leonel Becerra de esta manera importante para el veracruzano, el jugador que eligió al Águila en la pretemporada en ese partido interescuadras contra la Secretaría de Marina. Sí, una situación interesante de esas grandes historias que nos da el deporte en general. En esta ocasión, el rey de los deportes, se verían haciendo ajustes del Águila de Veracruz en la lomita de los Valientes. Pantoja ingresó por la salida de lanzadores que ya platicábamos. Aquí también se termina lastimando y le da la oportunidad para que el veracruzano Becerra pueda tomar este debut, que ya platicaremos muy particularmente de esto, pero en ese debut y después de abridor, creo que ha sido una presentación soñada para el veracruzano, que hasta el momento en los 4 bateadores que enfrentó en el relevo y después 4 entradas, me parece que son muy buenos números, y lo diré con respeto para un desconocido que de repente llega y vas de abridor en la segunda oportunidad que tuvo. Sí, una increíble historia la del pelotero del Águila de Veracruz. Y bueno, ya para el tercero, para concluir, pues la victoria fue para el México, cobró venganza, amor con amor se paga. Sí, hombre. Y al siguiente juego, 25 carreras contra 3, también una de las pizarras más amplias en la historia de la Liga Mexicana. Y bueno, fue una noche estupenda para Franklin Barreto con 7 empujadas, y bueno, una noche de 26 imparables para la ofensiva escarlata, que de esa manera se quedó con la serie roja el equipo de los Diablos. Sí, en la cuarta entrada llegó a anotar 10 carreras, fueron 12 en la segunda, 2 en la tercera, 10 en la cuarta, 4 en la 5 y 7 en la sexta. Esa de 10 y 7, pues realmente empezaron a marcar la diferencia en este compromiso, que ya había ganado el Águila, después es vapuleado, pero habría que cerrar prácticamente ese tema y abrir el siguiente con la gira que posteriormente tendrían por querer. Y bueno, también hay que destacar que en ese juego debuta Ari Torres y que produce carreras receptor, en ese encuentro cuando ya estaba definido, aprovecha lo suyo y produce 3 carreras en los 2 turnos que tuvo al bat para el equipo del Águila de Veracruz. Y bueno, las historias que tiene el deporte, Edgar, tú platicaste con Leonel Becerra, el orgullo de Lomaiguana, ubicado a unos 50 minutos de la ciudad de Veracruz, y bueno, él es el pelotero sensación del Águila. Aquí tenemos palabras de Leonel Becerra, también integrante de la Secretaría de Marina. No, pues la verdad me sentí muy contento y a la vez muy nervioso enfrentar a esos jugadores, porque pues son peloteros de experiencia. Y pues le doy gracias a mi coach por la oportunidad de que me dieron de poder lanzarle a ellos y pues poder hacer mi debut ahí en la Ciudad de México. No, pues la verdad, el enfrentarlo fue muy difícil, porque es un pelotero de experiencia. La verdad sí me costó, porque con él no te puedes quedar en ningún momento con algún picheo, porque todo puede pasar. Entonces pues, traté de picharle lo más difícil que se pudiera, pero para mí fue muy emocionante, porque pues yo lo veía desde niño, y el verle lanzado ahí en mi debut para mí fue muy grandioso. No, me sentí muy bien, la verdad me sentí muy bien. A lo mejor como apenas me estoy adaptando un poquito, me está costando, pero por eso me estoy preparando para poder hacer mi labor lo mejor posible que se pueda. No, pues la verdad los muchachos me acobijaron como de la familia desde el primer día. La verdad se los agradezco a todos, porque es muy difícil llegar a algún equipo y hacer amistad con ellos en el momento en que tú llegas. Muy difícil, te lo tienes que ganar, la verdad, pero también tú te lo ganas con respeto, porque pues
el respeto hacia ellos, porque ellos ya son peloteros hechos de años jugando Liga Mexicana. Entonces yo me comporto como yo vengo llegando, como un novato, y cualquier consejo que me dan trato de agarrarlo, metérmelo a la cabeza y trabajarlo, porque así es como uno puede trabajar y mejorar. Y ellos me dijeron, entonces se te va a hacer un permiso, se te va a solicitar un permiso para que tú te puedas ir de comisión para allá, para que vayas y juegues. Entonces yo le dije que sí, que de cuánto iba a ser el permiso. Me dijeron que posiblemente de 3 meses, que es lo que dura la temporada. Leo Becerra, pitcher derecho del Águila de Veracruz, ahora lo podemos decir, de esas historias que ya platicábamos. Él obviamente ha estado siempre en el béisbol amateur institucional, y hasta que se da esta oportunidad del juego amistoso, si no se hace el juego amistoso, ¿qué hubiera sucedido, no? Porque es cierto que debuta, pero son 29 años, no es una edad normal para debutar en el béisbol. No hay edad, por supuesto, pero son de estos casos muy particulares. Y sabes que le platicaba aquí a la producción que la importancia de que el staff de picheo y el manager es veracruzano, porque también le das la oportunidad a la gente local, porque sabes de dónde vienes y conoces el talento de la región. Así que bueno, creo que hay un mérito especial también para el cuerpo técnico del Águila, ¿no? Sí, por supuesto, dar la oportunidad, como en su momento Amílcar, que ha lanzado algunos, ha enfrentado a algunos, es más joven, 21 años, 22 años, ya tuvo su oportunidad, tendrá también, por supuesto, que ir buscando más oportunidades. Pero bueno, un jugador pelotero de la Secretaría de Marina, platicamos con él, también nos comenta que pues prácticamente es un convenio por esa temporada, ¿no? O un arreglo por esa temporada, un préstamo, una comisión, y ya dependerá realmente de lo que suceda para ver más adelante. Pero por lo pronto dice, yo sé de ahorita, después ya veremos qué sucede. Bueno, finalmente fuimos a la Marihuana, a la Antigua, con la producción, y bueno, la próxima semana les presentaremos ya el material con su familia. Claro que sí, sí, en su casa, así es. Perfecto, bueno, pues ahí está, a esperar, sí, seguramente tendrá más oportunidades. En esta visita, en esta gira precisamente ante Diablos Rojos de México, platicamos de la lesión de Jack López, el parador en corto, que en un squeeze play se termina lastimando en la primera base. Llega Álvarez, este tijuanense, que lo hemos visto y me parece que es muy rápido de manos, muy versátil, bateando también en el primero ante Diablos, le fue muy bien, y tiene velocidad en el robo. Vamos a escucharlo también, lo que platica Álvarez, y ahorita retomamos el tema, este jugador de Tijuana, Baja California, que llegó precisamente al Águila de Veracruz. Bueno, no, muy contento, ¿no? de poder regresar aquí con el Águila. Estuve en pretemporada, por cuestiones deportivas no estuve al inicio de temporada, pero muy contento que me hablaron y listo, ¿no? Para jugar y para aportar un poquito de lo que es mi juego y contento. ¿Cómo te consideras precisamente en tu juego? No, un jugador que juega duro, que da todo por el equipo y que siempre tiene buena actitud, buen compañero y que busca ganar día a día. Platícanos de tu juego a la defensiva. Te hemos visto muy buenas jugadas, pero platícame esa que agarras a guante volteado y lanzas, pues prácticamente levantándote y girándote. Platícanos esa jugada. Sí, no fue una buena jugada, pero en verdad fue instinto, ¿no? Fue de que había un en primera, pero ya sentía que no había jugado en segunda. Vi que el bateador era un poco lento y decidí hacer el tiro largo, y gracias a Dios me ayudó Franco allá con una buena jugada también de su parte. Ahora platícanos sobre tu velocidad. Te hemos visto muy agresivo, llegando con las manos por delante. Esa jugada en primera incluso no pareció barrida, pareció clavado, ¿no? Desde muy lejos lanzándote. Sí, claro, a veces de que uno está buscando el hit, ¿no? Como sea, como de lugar, envasarse, más cuando está abriendo la entrada. Y se me dio que el partido pasado hubo 2 jugadas de que le di y supe que podía llegar, había chance, y gracias a Dios se dieron esos hits. En el primero de la serie, si mal no recuerdo, en tu presentación, creo que bateaste de 4-4, tuviste muy buen contacto, si mal no recuerdo. ¿Cómo te consideras al bateo y a la defensiva? Sí, fue de 4-6 en mi primer juego ahí contra Diablos. Bueno, un jugador que lucha los turnos, ¿no? Que se va a meter a cuentas largas y en defensiva aportar todo, ¿no? Tanto short, tercera, segunda, lo que se necesite, ahí puedo ayudar. Sí, no, mis papás son mexicanos, soy mexicano, yo también me crié en Tijuana prácticamente. Nomás estudié en San Diego, pero viví prácticamente toda mi vida en Tijuana. Y bueno, también la historia de Andrés Álvarez es interesante porque él llegó a la pretemporada del equipo, estuvo todo el ejercicio de la misma y bueno, fue no activado en el roster principal para el arranque de la campaña, pero como nos decía la gerencia deportiva, tenían ya un subgrupo de peloteros en lista por cualquier cosa que ocurriera, y es el caso de Andrés Álvarez, que ya fue activado la semana anterior y ya está tomando muchos turnos como un jugador ya con experiencia en la pelota mexicana. Sí, que realmente se ha mostrado muy bien, así es que allá regresa él, ya tendrá que ser Pedro Merel, que finalmente
finalmente decida cómo se va ajustando en el camino, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con la serie contra los conspiradores de Querétaro, esta serie que se desarrolló allá en el estado de Querétaro. Y bueno, pues el Águila de Veracruz no logró de alguna forma salir exitosa en esa gira por el centro del país. Se perdió el primer juego 6-1 ante el equipo de los conspiradores. En ese juego, Roel Santos, el cubano, se fue de 5-2 con 3 empujadas. Yurisbel Gracial conectó un cuadrangular. Ese juego, por cierto, lo abrió Leonel Becerra, ¿Sí? que recibió su primera apertura con un solo día de descanso. Habló con él César Mora y Pedro Meré por todos los ajustes que hay en el roster de picheo del Águila. Le dan la pelota, le dan la confianza y creo que no lo hizo mal Leonel porque lanzó pelota de 2 hits, una carrera permitida, ponchó a 5, pero sí dio 4 bases por bolas. Hay que trabajar en el control, pero es parte también de la experiencia que un pelotero que está abriendo sus ojos en la Liga Mexicana, ¿no? Sí, había lanzado a 4 oponentes ante Diablos y ahora tenía la oportunidad, lanza hasta 4 entradas y efectivamente en el primer turno, por ejemplo, ponchó a 2, ¿no? También dio 2 bases por bolas, sí se descontrolaba un poco, de hecho recibió con gira al central, después 2 bases consecutivas, pero terminó también ponchando, entonces le costó un poquito el control, pero terminó resolviendo, que creo que es lo importante, en un escenario en el que debutas, vas como abridor cuando no lo eras jamás, tienes que controlarte y creo que lo hizo muy bien, poco a poco fue agarrando confianza en el resto de las entradas. Finalmente terminan conectándole un home run, ¿no? Por todo el derecho, pero es parte finalmente del juego. Fuera de eso, creo que se presentó muy bien. Sí, es parte del béisbol de la vida, así que bueno, ya para el segundo juego, la victoria también fue para el equipo de los conspiradores de Querétaro. El resumen del juego 2, victoria de 10-5 sobre el Águila de Veracruz. Jake Cape, que poco a poco está tratando de ubicar su posición, primero estaba en el center, ahora en el jardín izquierdo, con un par de empujadas en ese juego. Y bueno, también Molina abrió ese partido para el Águila de Veracruz, pero pues no le fue nada bien, permitió 7 carreras, 3 ponches, 3 bases. Y bueno, Henry Urrutia, para la causa del equipo queretano, se fue de 4-2 con 6 remolcadas en la victoria conspiradora. Sí, destacando que en esta gira Pedro Meré ha hecho ajustes, comentabas el tema de Cape, que llegó al central, lo movieron al izquierdo porque precisamente ya platicábamos de Roger, que lo vamos a escuchar en unos momentos más, se reintegró a cubrir el jardín central, entonces lo terminan moviendo al izquierdo. También el tema de Lofting, que le terminan dando también oportunidades, que se ha mostrado también muy bien en la tercera almohadilla, ¿no? Creo que esta reintegración de jugadores hasta el momento lo están haciendo bien, tienen que ir poco a poco retomando, ganar más series o incluso blanquear, porque ir 500 en gira y de local pues también no ayuda demasiado, ¿no? Sí, bueno, también llegó Ike Buxton, de los jugadores que han ya tomado la alternativa y oportunidades como pitcher de relevo. Y bueno, vámonos ya para el juego número 3 de esta serie entre los conspiradores y el Águila de Veracruz. Ese partido y esa serie marcó el regreso de Cody Rozier, jugador que lamentablemente se había perdido el amanecer de la campaña en esa serie contra los Olmecas de Tabasco. Recibe un pelotazo y ese juego fue histórico porque conectó 3 cuadrangulares y estuvo prácticamente pues en una situación de sumarse al elenco de la historia de bateadores del Águila de Veracruz, como es el caso de Oscar Rodríguez, el puertorriqueño, que lo hizo en el 59, Al Pinkston en el 61, Felipe el Flipper Montemayor en el 62 y Cody Rozier en este 2026 conectando 3 cuadrangulares en un partido. Se dice fácil, pero hay que tocar a lejos y sobre todo considerando algo muy importante, Edgar, es un hombre que está demostrando poder, pero que es un primer bat, o sea, es un tipo que solo le tendrías que pedir que se llegue a la primera y con eso, ¿no? Pero no, lo hizo siendo primer bat y regresó de manera oportuna, conectando por lo menos un hit en cada juego, ¿no? Sí, eso ha llevado a que Isturiz, que había retomado el primero en el orden, sea ahora el segundo. Hablamos de esos 3 en el primero de la serie, él regresa y mete cuadrangular en su primera presentación, levanta el telón con cuadrangular en el primer juego, en el segundo no tuvo tanta fortuna, pero en este tercero que platicamos, 3 cuadrangulares y 6 producidas, lo conectó en la primera entrada, en la séptima y en la novena. Espectacular la gira, al menos en Querétaro, 4 cuadrangulares en 3 juegos, 3 en un solo juego. Sí, por eso Cody Rozier es un jugador muy importante que hay que darle mucho seguimiento a este gran pelotero. Sabíamos que era una ausencia importante para la Águila, ya reaparece y lo hace de manera contundente. Bueno, tenemos palabras también de Cody Rozier, porque platicaste con él y bueno, Cody Rozier, jugador que se cansó de buscar oportunidades en Estados Unidos con los Medias Rojas de Boston y bueno, llega a México y es un pelotero de primer impacto. Cuando llegó a pretemporada se robó 2 bases entre los Diablos y de ahí llamó poderosamente la atención. Estas son palabras, Edgar López platicando con Cody Rozier. Obviously, it was a scary thing.
to, you know, get hit in the face, something that I've never experienced, but I've seen before. But got lucky that it wasn't, you know, a super serious injury. I didn't require surgery, so I was able to return to play after 2 weeks. So feeling good now. How do you feel in the last game yesterday? 3 home runs. How do you feel? I feel really good. It's the first time I've ever done that in my whole life. So I didn't even do that in Little League or anything. So really cool experience. It was also cool to be able to do that on Mother's Day. So shout out to my mom. You are in the record, the Águila de Veracruz, and 3 home runs. You are on the record. Yeah, it's pretty cool to be recognized. You know, it's something that hasn't been done in over 60 years. So cool to be recognized that way, and cool to be a part of the history of the Águilas. Your expectation with this return to the team in the rest of the season? Yeah, I mean, even as I got injured, I was still able to, you know, work on hitting and do everything so I could return to play and not skip a beat. Las palabras de Corey Roscher, un jugador que con primer bate está siendo importante para el Águila de Veracruz. Tuvo una semana que lo cataloga para la producción como el jugador de la semana del Águila de Veracruz. Se fue de 16, a pesar de que solo jugó en 3 partidos, de 10-6, es decir, 10 turnos, 6 imparables, 5 carreras anotadas, siendo la punta de lanza de la ofensiva del Águila, 7 carreras producidas, 4 cuadrangulares y 3 bases por bolas para Corey Roscher. Edgar. Sí, que si hablamos que de 10 turnos bateó en 6 ocasiones envasó, estamos hablando de más de 500 de porcentaje, que no es cualquier cosa no. En el béisbol, ¿no? Desde luego que es importante eso. Y sobre todo comentar, ya decíamos, retomamos el tema de que se mete al libro de récords del Águila de Veracruz, sí. como de los bateadores importantes en la historia para aquellos que añoran los bateadores de antaño. Oscar Rodríguez lo hizo en el 59, también conectando 3 cuadrangulares en un partido. Al Pinkston en el 61, Felipe el Flipper Montemayor, que ya falleció hace algunos años, en el 62, y Corey Roscher ahora en el 2026, siendo de los jugadores emblema de este Águila. Sí, se mete sin duda a los libros de historia. Las matemáticas son claras y exactas. Decía yo más de 500, de 10, 6, pues 600 de porcentaje, ¿no? No hay más. ¿Para qué no hay más? Así las matemáticas. Gran producción por parte de Roscher. Edgar, tú que has seguido toda la temporada, otro jugador muy importante por lo hermético que ha sido, porque prácticamente sabe Eleazar Mora y Pedro Mere que le dan la pelota, y como aficionado también lo consumes así. Le dan la bola a Jonathan Aro y el dominicano se hace cargo sin problema. Sí, ha entrado en la novena entrada, también ha entrado en la octava. 2 salvamentos. No ha sido el cerrador, digamos, como oficial, pero creo que ha sido el lanzador de mayor seguridad. Entra y prácticamente retira en 3. Sí, por eso lo destacamos en la producción, porque 2 entradas lanzadas en la temporada para este hombre, 2 imparables, 10 ponches, 1 base por bolas y 0 carreras permitidas. Es algo que es difícil. Prácticamente un cuarto de campaña y el tipo ha estado inmaculado con su picheo. Así que es un jugador también mucho a seguir del Águila de Veracruz. Sí, Mariñez, que es el que regularmente cierra, hace sufrir, sufrir, pero termina por resolver. Pues siempre que entra, recibe cuadrangular, se le envasan, en fin. Pero bueno, finalmente termina por hacer el trabajo. Sí, y el Águila tendrá esta semana completa en casa, primero la serie contra Oaxaca, después recibe de viernes y hasta el domingo a los Pericos de Puebla, y le queda una serie importante ante los Piratas de Campeche, un equipo que el año pasado, Edgar, pues tuvo en el hilo al equipo de los Diablos Rojos del México en los playoffs, así que no es cualquier cosa, y esa gira es muy importante entre Piratas y el Águila. Sí, Piratas ha regresado, al menos en esa temporada, muy bien. Ya la serie de Oaxaca fue de lunes a miércoles precisamente, y se cierra en casa una vez más. Así es que de esa manera ya nos vamos, Edgar López Herrera. Cristian Pale, muchas gracias, saludos cordiales. Valencia, Yepe, el famoso Belizapa, el Inge Valenzuela, Mauro Sandoval también, gracias Yepe, también Chucho Acosta, así que gracias a todos, nos vamos.